Hay una hora en los lotes de remate que los marchantes conocen bien y los compradores novatos nunca entienden del todo. Esa hora muerta del mediodía en que el sol de Sonora convierte el asfalto en una sartén y el calor sube desde el suelo en oleadas que distorsionan los contornos de las máquinas estacionadas, haciéndolas ver como si flotaran unos centímetros sobre la tierra. En esa hora, los camiones viejos pierden la poca dignidad que les queda. Las grietas en la pintura se abren más. El óxido parece más profundo. Todo lo que está roto se ve más roto bajo esa luz que no perdona nada. Nahomi Bustillos llegó al lote de remates de Hermosillo a las 11:40 de la mañana de un jueves de octubre, con el catálogo doblado en 3 partes dentro de la bolsa de su overol azul marino y el número del lote circulado con pluma roja desde la noche anterior. No llevó a nadie con ella. No porque no tuviera a quien invitar, sino porque las decisiones que se toman en soledad son más honestas. Nadie que te acompañe en un remate de maquinaria pesada llega sin opinión. Y las opiniones ajenas en ese tipo de momentos pesan lo mismo que las dudas propias. Demasiado. El Kenworth T800 estaba al fondo del lote, detrás de 3 autobuses desmantelados que alguien había acomodado en fila como si algún día fueran a servir de algo, y detrás de ellos una hilera de pickups sin motor que llevaban tanto tiempo ahí que el pasto había crecido a través de sus marcos de rueda. El camión no era fácil de ver desde la entrada. Había que caminar hasta él, rodear los autobuses, ignorar el olor a plástico quemado que desprendían bajo el sol y llegar hasta ese rincón del lote donde el T800 esperaba con esa paciencia particular que tienen las cosas que llevan mucho tiempo siendo ignoradas. Tenía 18 meses ahí. Nahomi lo sabía porque lo había investigado antes de venir, llamando a la oficina del remate con el pretexto de preguntar por otro lote, escuchando lo que la empleada le contaba de más sin que se lo pidiera. 18 meses es mucho tiempo para un camión. Es tiempo suficiente para que el sol de Sonora borre la pintura hasta dejar el metal en ese color que no es exactamente gris ni exactamente naranja, sino algo entre los dos que el óxido produce cuando trabaja despacio, sin apurarse, con la constancia de quien sabe que tiene todo el tiempo del mundo. La cabina entera tenía esa pátina. El cofre, los guardafangos, las puertas, el techo, una cobertura uniforme como si alguien lo hubiera pintado deliberadamente con herrumbre como elección estética. Nahomi caminó alrededor del camión una sola vez, con las manos en los bolsillos del overol sin tocarlo todavía. Primero se mira. Primero se entiende la geometría del daño antes de poner los dedos encima. El vidrio del copiloto estaba cuarteado en la esquina inferior derecha, una fractura estrellada que no había avanzado más allá de 10 centímetros porque el vidrio laminado de cabina se rinde de manera diferente al vidrio ordinario. El escape vertical estaba doblado unos 15 grados hacia la izquierda, con la marca inconfundible de un golpe lateral aplicado con otra máquina, el tipo de daño que sucede en patios de carga cuando alguien maniobra sin ver bien. Los neumáticos traseros estaban bajos, pero no ponchados. Los delanteros habían perdido suficiente aire como para que las llantas descansaran con una curva anormal sobre el asfalto, pero seguían selladas. Nada de eso le preocupaba. Lo que le había llamado la atención desde que leyó el expediente incompleto que acompañaba al lote era otra cosa. 3 talleres certificados en 4 años. 3 diagnósticos idénticos, motor sin compresión, recomendación de cambio completo de bloque. 3 veces el mismo veredicto, 3 veces la misma sentencia de muerte para un Caterpillar 3406E, que en condiciones normales tiene una vida útil que supera el 1.000.000 de kilómetros si se le trata bien y 800.000 si se le trata regular.
ese motor no muere fácil. Ese motor no le da a 3 mecánicos distintos el mismo diagnóstico erróneo, a menos que los 3 mecánicos distintos estén cometiendo el mismo error. Y la única manera de que eso suceda es que todos estén siguiendo el mismo protocolo estándar, sin cuestionarlo. Los patrones en mecánica significan exactamente eso, que todos están mirando el síntoma y ninguno está buscando la causa. Naomi tenía 29 años. Tenía un taller arrendado en la colonia Pitik, que técnicamente no era todavía un taller en toda la extensión de la palabra, sino un galón de lámina con 2 fosas y un compresor viejo que había comprado a su tío Ernesto cuando él cerró su negocio y se fue a Nogales a trabajar en las maquiladoras. El galón no tenía nombre en la fachada porque en realidad no había fachada, solo la puerta enrollable de lámina que rechinaba cada mañana cuando la subía, y que Naomi había intentado lubricar 4 veces sin éxito definitivo, porque el riel estaba ligeramente torcido desde antes de que ella llegara, y torcer un riel de vuelta a su lugar requería un trabajo de soldadura que todavía no había tenido tiempo de hacer. No tenía empleados. No tenía clientes fijos todavía. Tenía la reputación en construcción, que se tarda años en levantar en un gremio donde ser mujer significa que cada cliente que llega por primera vez trae en los ojos una pregunta que nadie formula en voz alta, pero que está ahí, flotando entre el primer apretón de manos y el primer diagnóstico, esperando a ser contestada con resultados o con la confirmación de lo que ese cliente ya había decidido creer antes de entrar. Lo que sí tenía era 12 años, aprendiendo mecánica de motores diésel en la carretera federal 15, de Hermosillo a Culiacán, ida y vuelta, en el camión de carga de su padre Aurelio Bustillos, que llevaba mercancía regional 2 veces por semana y que se descomponía con la regularidad democrática de cualquier máquina que trabaja duro y descansa poco. Naomi había empezado a los 17 sosteniendo la linterna, mientras su padre trabajaba en el acotamiento de la carretera con los camiones de carga pasando a 1,5 metros. A los 19 ya era ella quien diagnosticaba y su padre quien sostenía la linterna. No porque él se lo hubiera pedido, ni porque ella se lo hubiera propuesto, sino porque así sucede cuando alguien tiene genuinamente el talento. Las herramientas terminan migrando hacia las manos correctas sin que nadie tome la decisión de manera formal. Tenía también 4,000 pesos. Era todo lo que había apartado ese mes después de pagar la renta del galón y los materiales de 2 trabajos pequeños que había terminado la semana anterior. 4,000 pesos no era nada en términos de lo que costaba un Kenworth T800 en condiciones normales, pero ese no era un Kenworth T800 en condiciones normales. Ese era un Kenworth T800 que 3 talleres habían declarado inútil y que llevaba 18 meses convenciendo a cualquier comprador potencial de que no valía el tiempo de una segunda mirada. El Kenworth se remató en 3,200 pesos. Naomi fue la única puja. El camión llegó al galón en una grúa de plataforma el martes siguiente a las 4 de la tarde, cuando la luz de octubre en Hermosillo ya empezaba a bajar de tono hacia ese amarillo espeso que precede al anochecer. El operador de la grúa lo descargó sin decir mucho, firmó el comprobante que Naomi le extendió y se fue. Naomi se quedó sola en el galón con el camión dentro. La puerta enrollable cerrada, el fluorescente encendido y el expediente incompleto del remate extendido sobre el capó de su pickup. Lo primero que hizo no fue abrir el cofre. Lo primero que hizo fue subirse a la cabina. Porque un mecánico que sabe leer aprende antes que nada a leer los espacios donde viven los conductores. La cabina de un camión de trabajo pesado con años de carretera federal tiene una historia depositada en capas. El polvo de diferentes texturas acumulado en las rendijas del tablero,
las marcas de tazas de café impresas en el plástico del panel de instrumentos, la posición del asiento regulada a la complexión de quien lo ocupó por más tiempo, los objetos olvidados en los compartimentos laterales que dicen más sobre una persona que cualquier documento oficial. Naomi no buscaba nada específico. Buscaba el perfil del camión antes de buscar el perfil del motor. Eran dos cosas distintas y ambas importaban. Fue siguiendo las costuras del tablero con los dedos, el tacto antes que la vista en los espacios oscuros, cuando sintió bajo la palma derecha algo que no correspondía a la geometría que debería tener ese panel. Una discontinuidad. Un borde recto, donde el plástico de relleno del lado del copiloto debería haber sido continuo. Naomi tomó la linterna que cargaba siempre en el bolsillo lateral del overol y alumbró el espacio. Había un compartimento, no de fábrica, construido con lámina doblada a mano, remachada con remaches de aluminio de calibre fino, con una pequeña lengüeta de metal que funcionaba como cierre por presión. Alguien lo había construido con cuidado, con paciencia, con la intención de que durara. Dentro había una bolsa de plástico transparente sellada con cinta canela que había amarilleado con los años. Y dentro de la bolsa, un cuaderno de pasta negra tamaño carta. Naomi lo sacó. Lo sostuvo bajo la luz del fluorescente que parpadeaba cada tanto como si dudara de seguir encendido. Leyó el nombre escrito a mano en la portada con letra de estilógrafo, firme y ordenada. Ing. Rodrigo Palomino Celaya. Y debajo, la fecha de inicio de las anotaciones, marzo de 2007. Afuera, en la calle de la colonia Pitic, los vecinos de la tienda de abarrotes de la esquina seguían con su tarde normal. Nadie sabía lo que Naomi tenía en las manos. Ella misma todavía no lo sabía del todo. Abrió el cuaderno en la primera página y empezó a leer. El cuaderno tenía 83 páginas escritas por los dos lados, con una letra pequeña y apretada, que no era la letra de alguien que escribía deprisa, sino la letra de alguien que escribía mucho y había aprendido a economizar el espacio sin sacrificar la precisión. Los márgenes estaban llenos de anotaciones secundarias escritas en ángulo, con flechas que conectaban párrafos de páginas distintas, números entre paréntesis que referenciaban diagramas que aparecían más adelante o más atrás en el cuaderno, como si el ingeniero Palomino hubiera construido el texto de la misma manera en que construía sus sistemas, con una arquitectura interna que no era evidente desde afuera, pero que tenía una lógica absoluta una vez que se aprendía a seguirla. Naomi leyó de pie junto al camión, con el cuaderno abierto en las manos y la linterna sujetada entre la barbilla y el hombro cuando necesitaba las dos manos para sostener las páginas y compararlas. El fluorescente del galón parpadeó 3 veces seguidas alrededor de las 8 de la noche y después se estabilizó. Afuera, el sonido de la colonia Pitic seguía su ritmo de martes ordinario, un perro que ladraba a intervalos irregulares 2 calles más allá, el ruido lejano de la Federal, alguien que ponía música norteña a un volumen que no molestaba, pero que se filtraba por las rendijas de la lámina con esa persistencia suave de los sonidos que no piden permiso para entrar. El ingeniero Rodrigo Palomino Celaya había comenzado sus anotaciones en marzo de 2007, describiendo un problema que le había tomado 2 años identificar con precisión. Su camión, el mismo T800 que Naomi tenía ahora en el galón, hacía la ruta Chihuahua-Hermosillo 2 veces por semana cargando piezas de fundición para una empresa metalmecánica de Cajeme. La ruta cruzaba la Sierra Tarahumara en el tramo entre Creel y San Juanito, donde la temperatura en los meses de noviembre a febrero bajaba entre 4 y 8 grados bajo cero antes del amanecer, y después descendía al desierto de Altar, donde en julio y agosto el asfalto acumulaba 42 grados a las 2 de la tarde.
La diferencia térmica entre los dos extremos de la ruta era de más de 50 grados, y el diésel, como cualquier hidrocarburo, cambia su viscosidad con la temperatura de manera significativa. Más espeso en el frío de la sierra, más fluido en el calor del desierto, y esa diferencia afecta directamente la atomización del combustible en la cámara de combustión, alterando la eficiencia del ciclo y, en consecuencia, la potencia real disponible en el eje de transmisión. El motor Caterpillar 3C406E que Kenworth había montado en ST800 era un motor diseñado para trabajar bien en un rango de condiciones amplio, pero Palomino había detectado que en el tramo de sierra, con temperatura de combustible cercana a los 0 grados, el punto de inyección mecánico fijo que traía de fábrica entregaba el combustible con un retraso de atomización que se traducía en una pérdida medible de potencia justamente en el tramo de mayor pendiente, donde más se necesitaba. No era un defecto del motor, era una limitación de diseño para un motor que no había sido pensado específicamente para ese perfil de ruta. Palomino lo había medido, lo había documentado con registros de consumo y tiempos de ascenso en el kilómetro 412 de la Federal 16 y había llegado a la conclusión de que nadie iba a resolverle ese problema porque nadie más lo había identificado con esa precisión. Entonces lo resolvió él mismo. La solución que Palomino había diseñado e instalado en el motor era, en términos de ingeniería, elegante de una manera que Nahomi reconoció de inmediato, porque la elegancia en mecánica tiene una firma que se siente antes de entenderse del todo. Es la sensación de que la solución no forcejea con el problema, sino que lo rodea y lo convierte en parte de sí misma. Palomino había construido en un taller de maquinado de precisión que no nombraba en el cuaderno, pero que describía con suficiente detalle como para inferir que era pequeño y familiar, un sistema de 6 cámaras hidráulicas de volumen variable, una por cilindro, que se intercalaban entre la bomba de inyección individual y cada inyector del 3NIS 406E. Cada cámara era un cilindro de acero maquinado con tolerancias de décimas de milímetro, con un émbolo interno que respondía a la presión del combustible en la línea de entrada y ajustaba el volumen de la cámara de almacenamiento previo a la inyección según esa presión, que a su vez variaba con la viscosidad del diésel, que a su vez variaba con la temperatura. El principio era el mismo que el de un carburador, con compensación altimétrica, pero aplicado a un sistema de inyección directa mecánica y resuelto con hidráulica pura, sin electrónica, sin sensores, sin ningún componente que requiriera alimentación eléctrica o calibración con equipo especializado. Un mecanismo que funcionaba por la física del fluido y que, una vez instalado y purgado correctamente, era pasivo. No necesitaba intervención, no generaba señales de falla, no tenía interfaz con el sistema eléctrico del vehículo. Era invisible para cualquier escáner de diagnóstico porque no existía para el escáner. Era invisible para cualquier mecánico que llegara al camión siguiendo el protocolo estándar, porque el protocolo estándar no contemplaba que pudiera existir. Nahomi tardó en entender esto completamente. No porque la lógica fuera difícil, sino porque la implicación de esa invisibilidad tardó en asentarse con todo su peso. Si el sistema de Palomino era hidráulico puro y pasivo, y si los 3 talleres que habían recibido el camión habían seguido el procedimiento de diagnóstico estándar para un motor con síntomas de baja compresión, entonces los 3 talleres habían desconectado los inyectores como parte del protocolo de prueba de compresión cilindro por cilindro. Y al desconectar los inyectores, sin saber que existían las cámaras hidráulicas de Palomino, habían liberado la presión de referencia interna que mantenía los émbolos en posición de trabajo.
Los émbolos, sin esa presión de referencia, habían migrado por gravedad y tensión de resorte a la posición de mínimo volumen, que era también la posición de bloqueo de flujo. Cuando los talleres volvían a conectar los inyectores y tentaban el arranque, las cámaras de Palomino estaban bloqueadas en posición cerrada y el combustible no llegaba a los inyectores en el ciclo correcto. El motor efectivamente no arrancaba. El diagnóstico de falta de compresión era técnicamente incorrecto, pero los síntomas eran indistinguibles de una falta de compresión real para cualquiera que no supiera que el sistema existía. 3 talleres, el mismo error. Perfectamente lógico dado lo que sabían, perfectamente equivocado dado lo que no sabían. Nahomi cerró el cuaderno por primera vez desde que lo había abierto, lo apoyó sobre el tablero del camión y se quedó mirando el motor desde el frente del cofre abierto, con los brazos cruzados sobre el pecho. Eran casi las 10 de la noche. No había comido desde el mediodía. Afuera, el perro de 2 calles más allá había dejado de ladrar y la música norteña también había parado. La colonia dormía despacio. Lo que el ingeniero Palomino había construido dentro de ese bloque no era solo una modificación técnica, era el registro de un problema que nadie más había visto, resuelto de una manera que nadie más había intentado, instalado en silencio en un camión de trabajo que hacía su ruta semana a semana sin que nadie a su alrededor supiera que llevaba dentro un sistema que su propietario había tardado años en diseñar. Eso era lo que estaba en esas 83 páginas, la vida técnica de un hombre que había decidido resolver sus propios problemas con lo que tenía disponible, que era precisamente inteligencia y paciencia y tiempo. ¿Qué había pasado con Palomino? El expediente del remate no lo decía. Los datos del propietario anterior habían sido procesados a través de una empresa de logística que ya no operaba con ese nombre. Nahomi había anotado el dato en su libreta pequeña de trabajo, pero esa noche no era el momento de seguir ese hilo. Esa noche, el hilo que había que seguir estaba en las últimas páginas del cuaderno, las que todavía no había leído con la atención que merecían. Volvió a abrir el cuaderno. Las páginas finales eran distintas a las anteriores en tono, pero no en precisión. El texto se volvía más personal sin volverse menos técnico, como si Palomino hubiera empezado a escribir para sí mismo en lugar de para un documento de referencia. Describía las rutas que había hecho con el camión ya modificado, los inviernos en la sierra de Chihuahua, donde el sistema respondía exactamente como él había calculado. El ascenso al puerto de La Bufa a las 3 de la madrugada con carga completa y el motor entregando su potencia pareja sin el cabeceo de torque que había sufrido antes. Había una página entera dedicada a una fecha específica de enero de 2011, en que había cruzado la sierra con nieve en el acotamiento y el camión había respondido sin una sola queja, y Palomino había escrito al margen de esa página, con letra más grande que el resto del texto, 2 palabras: funcionó perfecto. 2 palabras que decían todo sobre lo que ese cuaderno significaba para él. En la página 79, el texto cambiaba de nuevo. Palomino describía un problema de salud que lo obligaría a dejar de manejar durante un periodo que no especificaba. Describía con detalle técnico, sin dramatismo, el procedimiento para purgar el sistema hidráulico en caso de que el motor tuviera que recibir servicio de diagnóstico estándar. Porque si alguien desconectaba los inyectores sin conocer la secuencia de purga, el sistema quedaría bloqueado exactamente de la manera que los 3 talleres habían encontrado después. La secuencia de purga requería localizar una válvula de aguja ubicada en la línea de retorno de combustible, camuflada entre las mangueras del sistema de enfriamiento de combustible, y abrirla exactamente un cuarto de vuelta durante 40 minutos mientras se colectaba el combustible de purga en un recipiente graduado.
El tiempo era crítico. Palomino lo subrayó 2 veces en tinta más cargada. No 30 minutos, no 45. 40 minutos. Esa era la duración que permitía a los émbolos de todas las cámaras retornar a la posición de referencia correcta por acción combinada de la presión del combustible fresco y la tensión de los resortes internos. La página 81 tenía un plano de la línea de retorno dibujado con escuadra y estilógrafo, con la válvula de aguja marcada con una flecha y la indicación de su posición entre 2 mangueras específicas identificadas por su calibre y color. La página 82 era un registro de las últimas mediciones que Palomino había tomado del sistema, consumos, temperaturas, tiempos de respuesta en diferentes condiciones de altitud y temperatura ambiente. Todo documentado, todo en orden. La página 83 era la última. Tenía solo 4 líneas. Si encontraste este cuaderno, es porque el camión llegó a alguien que no sabe de las modificaciones o porque yo ya no pude explicarlas. El motor está bien, el sistema funciona. Solo necesita que alguien lo entienda antes de tocarlo. Cuídalo. RPC. Nahomi leyó las 4 líneas 2 veces. Después cerró el cuaderno, lo apoyó sobre la fosa con cuidado, como si fuera frágil, aunque no lo era, y se inclinó sobre el motor con la linterna. Siguió el recorrido de las mangueras del sistema de enfriamiento de combustible con la palma de la mano, siguiendo exactamente la descripción del plano de la página 81. El metal estaba frío bajo sus dedos. Las mangueras de caucho endurecido por los años tenían esa textura particular del hule que ha vivido muchos ciclos de calor y frío, fisurado en la superficie pero todavía funcional en el interior. Siguió el trayecto, centímetro a centímetro, hasta que sus dedos encontraron algo antes de que sus ojos lo vieran. Un cuerpo metálico pequeño, hexagonal, de unos 3 centímetros de longitud, atornillado a un acople en T que salía de la línea principal de retorno y que cualquier mecánico habría pasado por alto como un tapón de purga ordinario. La válvula de aguja del ingeniero Palomino estaba ahí. Llevaba años ahí, esperando que alguien supiera que tenía que buscarla. Nahomi no la abrió esa noche. Era tarde, no tenía el recipiente graduado adecuado a la mano, y los 40 minutos de purga eran 40 minutos que merecían atención completa, no el cansancio acumulado de una jornada que había empezado demasiado temprano. Guardó el cuaderno en la bolsa de su overol, apagó el fluorescente, bajó la puerta enrollable del galón y caminó hasta su pick-up estacionada en la calle. Antes de subirse, se quedó un momento mirando la puerta cerrada del galón. Adentro, en la oscuridad, el Kenworth T800 esperaba con el motor que 3 talleres habían declarado muerto y que un ingeniero llamado Rodrigo Palomino Celaya había pasado años perfeccionando. Nahomi pensó en el hombre que había construido ese sistema, que había maquinado esas piezas en algún taller pequeño de Chihuahua, que había instalado las cámaras hidráulicas una a una con las tolerancias exactas que exigía su diseño, que había escrito 83 páginas para documentar un trabajo que nadie le había pedido y que él había hecho porque el problema existía y él era la persona que podía resolverlo. Pensó en las 4 líneas de la última página. Cuídalo. Subió a la pick-up y arrancó. Al día siguiente, a primera hora, iba a necesitar un recipiente graduado de 2 litros y exactamente 40 minutos sin interrupciones. Nahomi llegó al galón a las 6:15 de la mañana del miércoles, antes de que la colonia Pitic terminara de despertar. El cielo sobre Hermosillo tenía ese color particular de las mañanas de octubre en Sonora, un azul que todavía no había decidido si era de noche o de día,
con una franja anaranjada pegada al horizonte del poniente que se iba borrando despacio mientras el sol empujaba desde el oriente con esa determinación silenciosa que tiene la luz cuando nadie la está viendo llegar. El aire estaba fresco, casi frío, con ese olor a polvo húmedo que Hermosillo produce en las madrugadas de otoño cuando la temperatura baja lo suficiente para que la humedad residual del suelo encuentre algo a qué pegarse. Traía en la mano una bolsa de plástico con dos cosas: un termo de café negro que había preparado en casa antes de salir y un recipiente graduado de laboratorio de 2 litros que había comprado la tarde anterior en una distribuidora de materiales técnicos sobre el Boulevard Agustín de Vildósola. El recipiente era de polipropileno transparente con graduaciones impresas en la pared lateral cada 50 mililitros. El tipo de recipiente que usan los laboratorios de análisis de aceites y los talleres de inyección cuando necesitan medir volúmenes con precisión sin usar equipo electrónico. Costó 84 pesos. Era exactamente lo que el cuaderno de Palomino requería para ese paso. Subió la puerta enrollable del galón, encendió el fluorescente y se quedó un momento mirando el camión. En la luz de la mañana, con el ángulo diferente que daba la hora, el T-800 tenía un aspecto distinto al de la noche anterior, menos amenazante, tal vez. O tal vez era ella quien estaba diferente, porque había dormido con el cuaderno sobre el buró y lo había vuelto a leer 30 minutos antes de que sonara el despertador, repasando específicamente las páginas 79 a 82. La sección de purga, hasta que cada paso quedó grabado en el orden exacto que Palomino había especificado. Abrió el cofre. El motor estaba frío, completamente frío, con esa temperatura uniforme que adquieren las masas de metal cuando llevan horas quietas en una noche de octubre. Pasó la palma de la mano sobre el bloque, sobre la tapa de válvulas, sobre las líneas de combustible. La frialdad del metal era buena para este paso. Palomino había anotado al margen de la página 80 que la purga funcionaba mejor con el motor frío, porque la viscosidad del diésel residual en las cámaras hidráulicas era más uniforme y los émbolos respondían con mayor predictibilidad al flujo nuevo de combustible a temperatura ambiente. Con el motor caliente, la expansión térmica de los componentes maquinados introducía variables que hacían el tiempo de purga menos exacto. Localizó la válvula de aguja siguiendo el mismo recorrido de la noche anterior, esta vez con la luz matutina ayudando donde la linterna había tenido que hacer el trabajo sola. Estaba exactamente donde el plano de la página 81 la ubicaba, en el acoplente de la línea de retorno de combustible entre la manguera de diámetro 14 que venía del intercambiador de calor del combustible y la manguera de diámetro 10 que iba al tanque. El cuerpo hexagonal era de acero inoxidable, ligeramente más oscuro que el acero ordinario de los componentes circundantes, con una ranura de ajuste de tipo aguja en el extremo superior, fina como la ranura de un tornillo de precisión de relojería. Alguien que no supiera que era una válvula de control habría pensado que era un tapón de purga ordinario instalado de forma redundante por algún mecánico anterior con tendencia a la precaución excesiva. Eran exactamente los tapones que nadie retira porque no tienen razón aparente de estar ahí y tampoco tienen razón aparente de quitarse. Nahomi conectó la línea de retorno temporal. Era una manguera corta de combustible de calibre 10, con abrazaderas de acero en los extremos, que había preparado la noche anterior cortando un segmento de manguera de repuesto que guardaba en el estante de consumibles del galón. Un extremo iba a conectarse al puerto de salida de la válvula de aguja una vez abierta. El otro extremo descendía hasta el recipiente graduado que colocó sobre una lata de aceite vacía posicionada en la fosa directamente debajo de la válvula.
La lata daba la altura justa para que el recipiente quedara visible desde arriba sin que Naomi tuviera que agacharse demasiado para leer las graduaciones. Abrió el cuaderno en la página 80. Leyó el procedimiento una vez más, en voz baja, con la misma concentración con que su padre le había enseñado a leer los manuales de taller cuando era adolescente. No para memorizar, sino para entender la secuencia como una historia que tiene un principio y un final y unos pasos intermedios que existen porque tienen una razón. Y si entiendes la razón, no necesitas memorizar los pasos, porque los pasos se vuelven la única secuencia lógica posible. Sacó del bolsillo del overol una llave de ajuste de aguja de punta fina, de las que se usan para carburadores de alta precisión. Colocó la punta en la ranura de la válvula de aguja de Palomino. Aplicó presión giratoria en sentido contrario a las manecillas del reloj, con movimiento controlado, sin apuro, sintiendo la resistencia del asiento de la válvula que llevaba años en la misma posición. La válvula cedió sin brusquedad, como si hubiera estado esperando exactamente esa intervención. Un cuarto de vuelta, no más, no menos. El diésel empezó a fluir de inmediato por la manguera temporal, un chorro delgado pero constante que cayó en el recipiente graduado con un sonido puntual, casi musical, el sonido del combustible limpio que se desplaza por presión gravitacional más la presión residual de la línea. Era diésel oscuro, más denso que el fresco, con esa tonalidad entre el ámbar y el café que adquiere el combustible cuando ha estado largo tiempo en un sistema cerrado, acumulando los productos de descomposición lenta de los hidrocarburos pesados. Naomi sacó su reloj del bolsillo lateral del overol, el mismo reloj de cuerda que había sido de su padre y que ella usaba para el trabajo de taller, porque las correas de los relojes de pulsera y las grasas de motor tienen una relación que siempre termina en pérdida del reloj. Anotó la hora exacta en la libreta pequeña de trabajo, 6:31 de la mañana. 40 minutos desde ese momento, 7:11. Se sentó en el banco de taller frente al motor, con el café en la mano y el cuaderno sobre las rodillas, y esperó. Esperar es una habilidad que la mecánica de diagnóstico enseña de manera implacable, porque los motores, los sistemas hidráulicos, los circuitos eléctricos, todos los mecanismos complejos que requieren diagnóstico real en lugar de sustitución por protocolo, exigen periodos de observación donde el trabajo del mecánico no es actuar, sino leer. Leer el comportamiento del flujo, leer el sonido de la circulación, leer los cambios graduales que solo son visibles para quien está dispuesto a quedarse quieto el tiempo suficiente para verlos. Naomi había aprendido a esperar en los acotamientos de la Federal 15, sentada en el cofre del camión de su padre mientras algún sistema se enfriaba o algún fluido drenaba, escuchando la carretera y aprendiendo que la impaciencia en mecánica no le hace el trabajo a nadie más rápido, solo lo hace más propenso al error. El flujo del diésel fue cambiando de color y textura a lo largo de los 40 minutos. Los primeros 10 minutos salió el diésel oscuro y denso que había acumulado en las cámaras durante el tiempo de inactividad. Entre los 10 y los 25 minutos, el color fue aclarándose gradualmente, pasando por tonalidades sucesivas del ámbar hacia el amarillo translúcido del diésel fresco. Alrededor del minuto 28, Naomi notó un cambio en el sonido del flujo. De puntual y uniforme, pasó a tener pequeñas interrupciones rítmicas, casi imperceptibles, que duraron aproximadamente 4 minutos y luego desaparecieron. Reconoció esas interrupciones de la descripción que Palomino había hecho en la página 81. Eran los émbolos de las cámaras hidráulicas encontrando su posición de referencia 1 a 1, con la ligera variación de tiempo
que el maquinado a mano introducía entre cada cámara, porque ninguna pieza fabricada a mano es exactamente idéntica a la siguiente, y esa pequeña imperfección era en realidad parte del diseño, no un defecto. Palomino lo había escrito con una precisión que delataba orgullo técnico genuino. La variación de tiempo entre cámaras es intencional y deseable, porque introduce una escalonación de inyección que mejora la suavidad de combustión a baja temperatura. A los 38 minutos, el flujo era diésel fresco, limpio, transparente como el ámbar claro. A los 40 minutos exactos, Nahomi cerró la válvula de aguja con el mismo movimiento controlado con que la había abierto. Un cuarto de vuelta en sentido de las manecillas del reloj, sintió el asiento sellar limpiamente, desconectó la manguera temporal, taponeó el puerto de salida con el tapón de nylon que Palomino había dejado especificado en el plano como el tapón de cierre en operación normal. Tomó el último sorbo del café, ya frío, bajó del motor. Fue al tablero del camión, colocó la llave en el contacto y antes de girarla se detuvo un momento. No por duda técnica, por algo diferente, algo que no tenía nombre exactamente en el vocabulario del trabajo de taller, pero que Nahomi reconocía de otras veces, de aquellas ocasiones en la Federal 15, cuando su padre había pasado horas sobre un motor y ella había sido la que giró la llave al final para ver si el diagnóstico era correcto. Era el momento en que el trabajo deja de ser trabajo y se convierte en respuesta. La diferencia entre la hipótesis y la verificación, entre lo que uno cree que es verdad y lo que el motor le dice que es verdad. Giró la llave de contacto a la posición de precalentamiento. Las bujías de precalentamiento del 3C406E requieren entre 8 y 12 segundos según la temperatura ambiente. Nahomi esperó 15 por las dudas, por el frío de la mañana de octubre que todavía vivía en el metal del bloque. Luego giró a arranque. El motor del ingeniero Palomino arrancó al segundo intento. No al primer intento, porque el primer intento limpió las líneas de inyección del combustible atrapado en el camino entre la bomba y los inyectores. Al segundo intento, el 30406E encendió con una sonoridad que Nahomi reconoció de inmediato como la sonoridad de un motor en buen estado, pareja, profunda, sin el traqueteo irregular que produce la ignición deficiente ni el humo negro que genera la combustión incompleta. El motor vibró con esa frecuencia baja y constante que los Caterpillar de esa generación producen al ralentí. Una vibración que sube por el chasis y por las columnas del volante y llega a las manos con la honestidad directa de las cosas que funcionan como fueron diseñadas para funcionar. Nahomi quitó las manos del volante y las apoyó sobre sus rodillas. Adentro del galón, el sonido del motor llenó el espacio hasta los rincones con esa contundencia que solo tienen los motores de trabajo pesado, un sonido que no pide permiso y no necesita amplificarse porque él mismo es suficiente. Afuera, en la calle de la colonia Pitic, dos vecinos que estaban sentados en sillas plegables frente a la tienda de abarrotes de la esquina, levantaron la vista hacia el origen del sonido sin poder localizarlo con precisión. Nahomi no salió a explicar. Se quedó dentro del galón, con el motor encendido, escuchando. Lo que escuchaba no era solo el motor. Lo que escuchaba era el resultado de 2 días de trabajo metodológico sobre un sistema que 3 talleres certificados habían declarado irreparable, y la diferencia entre lo que ellos habían encontrado y lo que ella había encontrado no era una diferencia de equipo ni de certificación ni de acceso a información privilegiada. Era una diferencia de pregunta. Ellos habían preguntado qué síntoma presenta el motor. Ella había preguntado por qué 3 talleres distintos ven el mismo síntoma y llegan al mismo diagnóstico equivocado. Era la misma distinción que su padre le había explicado cuando tenía 19 años, parados en el acotamiento de la Federal cerca del entronque a Guaymas,
con el camión que no arrancaba y ella revisando el sistema de inyección por tercera vez sin encontrar nada. Nahomi, cuando el motor te dice que algo falta, primero pregúntate si estás buscando en el lugar correcto. Después pregúntate si lo que buscas es lo que crees que es. Dejó el motor encendido 20 minutos para que el sistema de Palomino alcanzara temperatura de operación normal y los émbolos de las cámaras hidráulicas completaran su ciclo de expansión térmica inicial. Durante esos 20 minutos, revisó el resto del camión de manera sistemática. Niveles de aceite de motor, refrigerante, líquido de frenos, estado de las mangueras visibles del sistema de enfriamiento, tensión de las correas, condición de los filtros accesibles sin desmontaje. El motor de aceite estaba bajo, pero dentro del rango operativo. El refrigerante estaba al nivel correcto. Las correas tenían desgaste visible, pero no crítico. Los filtros de combustible accesibles estaban saturados y necesitaban cambio, lo cual era esperable después de 18 meses de inactividad con diésel viejo en las líneas. Apagó el motor a los 20 minutos, exactamente. El silencio que siguió dentro del galón fue absoluto por unos segundos, de esa calidad densa que solo existe justo después de que un motor grande se apaga, cuando el oído todavía no ha terminado de procesar la ausencia del sonido que acaba de perder. Se bajó de la cabina y fue hasta la fosa. Tomó el cuaderno de Palomino que había dejado sobre el banco de taller y lo abrió en la última página. Volvió a leer las 4 líneas. Si encontraste este cuaderno, es porque el camión llegó a alguien que no sabe de las modificaciones o porque yo ya no pude explicarlas. El motor está bien, el sistema funciona. Solo necesita que alguien lo entienda antes de tocarlo. Cuídalo. R.P.C. Nahomi no era una persona dada a los gestos dramáticos ni a las emociones que se expresan hacia afuera con facilidad. Era una persona que procesaba las cosas mientras trabajaba, que ponía el peso emocional de los momentos en los movimientos de las manos y en la atención que aplicaba a cada tarea. Pero esa mañana, de pie junto al camión con el cuaderno abierto, con el olor a diésel fresco y a metal caliente todavía flotando en el aire del galón, sintió algo que no era exactamente gratitud ni exactamente tristeza, sino una mezcla de los dos que se produce cuando uno recibe algo de alguien que ya no está ahí para saber que fue recibido. Rodrigo Palomino Celaya había escrito esas 4 líneas para nadie en particular. Las había escrito para cualquiera que llegara, que fuera capaz de llegar. Nahomi había llegado. Guardó el cuaderno en el cajón de herramientas bajo llave. No porque temiera que alguien lo robara, sino porque era el lugar donde ella ponía las cosas que importaban y que necesitaban protección del polvo y del tiempo. Cerró el cajón, giró la llave, se la guardó en el bolsillo del overol junto al reloj de su padre. Después, sacó la libreta pequeña de trabajo y empezó a escribir la lista de lo que el camión necesitaba para quedar en condiciones de operación comercial. Filtros de combustible primario y secundario, filtro de aceite, aceite de motor 15x40, revisión del sistema de frenos neumáticos, ajuste de bandas de freno en los 4 ejes, revisión de dirección hidráulica, ajuste del escape vertical, sustitución del vidrio cuarteado del copiloto, revisión y recarga de neumáticos. Mientras escribía, en la parte de atrás de la cabeza, otra lista se iba formando sola, más silenciosa pero igual de insistente. La empresa de logística que había sido propietaria del camión. El nombre en el expediente del remate, Transportes Pacífico Norte S.A., con una dirección en Chihuahua que ya no existía como tal.
El ingeniero Rodrigo Palomino Celaya, cuya firma aparecía en las 83 páginas del cuaderno como el único rastro disponible de un hombre que había construido algo extraordinario dentro de un motor de trabajo pesado y cuyo paradero después de que el camión llegó al remate nadie parecía haber documentado. Nahomi no era investigadora, era mecánica. Pero sabía que los motores no llegan solos a los lotes de remate de Hermosillo después de 18 meses de abandono sin que haya una historia que los haya puesto ahí. Y las historias que ponen camiones en los lotes de remate no siempre son historias simples de quiebra empresarial o de decisión administrativa. A veces son historias de otra clase. A veces la razón por la que algo valioso termina olvidado es que la persona que sabía su valor dejó de poder hablar por él. Terminó la lista de trabajo, la dobló y la guardó en el bolsillo superior del overol. Tomó el termo vacío del banco de taller y fue hasta la puerta del galón. Antes de salir, se giró y miró el Kenworth T800 una última vez desde la entrada, con la luz de la mañana de octubre ya completamente establecida, entrando por los laterales de la puerta enrollable y cayendo sobre el cofre oxidado del camión, como si fuera el único objeto en el espacio. Mañana empezarían los filtros. Esta tarde haría las llamadas necesarias para averiguar qué había pasado con el ingeniero Palomino, porque el cuaderno le pedía que cuidara el camión, y cuidar el camión significaba también entender de dónde venía y a qué manos había llegado antes de las suyas, y si esas manos lo habían cuidado o si habían hecho algo diferente con él. Subió la puerta enrollable, la aseguró desde afuera y caminó hacia su pick-up. En la tienda de abarrotes de la esquina, el vecino que siempre abría temprano estaba acomodando cajas de refrescos en la banqueta y la saludó con un gesto de cabeza al verla pasar. Nahomi le devolvió el saludo sin detenerse. Había trabajo que hacer y había preguntas que necesitaban respuesta, y en su experiencia esas dos cosas siempre avanzaban mejor cuando se perseguían en paralelo que cuando se intentaba resolver una antes de empezar con la otra. Transportes Pacífico Norte S.A. había dejado de existir como empresa registrada en febrero de 2013, según el folio de cancelación ante el Registro Público de Comercio de Chihuahua, que Nahomi encontró después de 4 llamadas telefónicas y 2 horas frente a la computadora de la Biblioteca Pública de la Colonia Centro, donde la conexión era lenta pero suficiente para lo que necesitaba. La empresa había operado entre 2003 y 2012 como transportista de carga regional, entre Chihuahua, Sonora y Sinaloa, con flotilla de entre 8 y 12 unidades según el periodo consultado. El apoderado legal registrado en el acta de cancelación era un contador de nombre Gustavo Wences Alday, con domicilio fiscal en Chihuahua capital. El nombre de Rodrigo Palomino Celaya no aparecía en ningún documento público de la empresa. Nahomi lo buscó en el registro de personas físicas relacionadas, en los poderes notariales asociados al folio empresarial, en las actas de asamblea disponibles en el portal de consulta. Nada. Palomino había existido dentro de esa empresa, como existen muchas personas dentro de las empresas de transporte de ese tamaño, como operador de confianza, como mecánico de flotilla, como el hombre que resuelve los problemas que los demás no pueden resolver, sin que su nombre aparezca en ningún papel oficial, porque en esa categoría de trabajo los contratos son apretones de mano y los registros son conversaciones de patio. Lo que sí encontró en una nota de un periódico regional de Chihuahua, fechada en noviembre de 2012, era una mención breve a la liquidación de la flotilla de Transportes Pacífico Norte en un remate de bienes de empresa en proceso de cierre. La nota listaba las unidades rematadas por número de placas. Entre ellas estaba el T800,
identificado por las placas que coincidían con las del expediente del remate de Hermosillo. La nota no decía nada sobre los motivos del cierre de la empresa. Era el tipo de nota que los periódicos regionales publican sobre los remates de flotillas, porque hay compradores interesados en los listados, no porque la historia detrás del cierre le importe a alguien fuera del gremio. Nahomi copió el nombre del contador Wencesaldai en su libreta y lo subrayó. Esa tarde llamó a 3 números telefónicos asociados al nombre en distintos directorios en línea antes de encontrar uno que contestó. La voz al otro lado era de un hombre mayor, con esa cadencia pausada de quien ya no trabaja en los tiempos de antes y ha aprendido a no apurarse. Nahomi se identificó por su nombre y le explicó que tenía en su taller un Kenworth T800 que había pertenecido a Transportes Pacífico Norte y que estaba buscando información sobre el operador que lo había conducido, un ingeniero de nombre Rodrigo Palomino Celaya. Hubo un silencio del otro lado que duró lo suficiente para no ser un silencio de duda, sino un silencio de memoria. El contador Wencesaldai recordaba a Palomino, lo recordaba bien. Era el mecánico de confianza del dueño de la empresa, un hombre de apellido Bracamontes que había fundado la transportista con 2 camiones propios y la había llevado a 12 unidades en 10 años de trabajo. Palomino había entrado a la flotilla en 2004 como operador del T800, que era la unidad más exigente de la flotilla por la ruta de sierra que hacía, y en 2006 había empezado también a hacerse cargo del mantenimiento de las demás unidades, porque resultó que sabía de motores de una manera que el taller contratado nunca había igualado. Bracamontes le pagaba bien, dentro de lo que la empresa podía, y Palomino era la clase de trabajador que no necesita supervisión porque su estándar propio es más alto que cualquier supervisión externa. En 2011, dijo el contador, Palomino había tenido un problema de salud, el corazón. Había estado fuera de operación varios meses y había regresado más limitado de lo que él mismo admitía. Siguió manejando el T800 durante un tiempo con rutas más cortas hasta que a mediados de 2012 el médico le prohibió definitivamente el trabajo en carretera. Bracamontes le ofreció quedarse en el taller de la empresa en funciones de supervisión técnica, pero la empresa para ese momento ya estaba en problemas financieros que no tenían que ver con Palomino, sino con contratos que no se habían renovado y deudas que se habían acumulado durante los meses de incertidumbre. La empresa cerró en octubre de 2012. La flotilla se remató en noviembre. ¿Y Palomino?, preguntó Nahomi. El contador tardó un momento. Palomino había muerto en enero de 2013, 2 meses después del remate de la flotilla. El corazón de nuevo, esta vez definitivo. No tenía familia directa en Chihuahua. Tenía una hermana en Ciudad Obregón, a quien el contador había notificado por teléfono. Eso era todo lo que sabía. Nahomi anotó el dato en la libreta. Lo anotó con la misma letra con que anotaba las especificaciones de torque y los intervalos de servicio, porque para ella ese dato pertenecía al mismo registro que los datos técnicos del cuaderno. Era información que completaba la historia del motor y que el motor necesitaba que alguien supiera. Agradeció al contador, colgó y se quedó mirando la libreta abierta sobre la mesa de la biblioteca. Rodrigo Palomino Celaya había muerto sin saber que el cuaderno había llegado a manos de alguien. Había muerto sin saber que el motor que había pasado años perfeccionando terminaría en un lote de remate de Hermosillo después de que 3 talleres lo declararan muerto. Había muerto sin saber ninguna de esas cosas, que era la manera en que muere la mayoría de la gente que hace trabajo bueno en silencio, sin saber si alguien lo encontró después. Esa tarde, de vuelta en el galón,
Naomi trabajó en el T-800 durante 4 horas. Cambió los filtros de combustible primario y secundario. Cambió el filtro de aceite y el aceite de motor. Revisó el sistema de frenos neumáticos y encontró que el compresor de aire estaba en buen estado, aunque los depósitos de aire necesitaban purga por acumulación de condensados. Los purgó. Revisó la dirección hidráulica y encontró el nivel de aceite hidráulico bajo, pero sin fuga activa. Lo completó. Ajustó el escape vertical con un par de tubos de extensión que improvisó con material del estante de consumibles hasta devolverlo a la vertical dentro de un ángulo aceptable. No perfecto, pero funcional y seguro. A las 8 de la noche, con el galón iluminado por el fluorescente que había dejado de parpadear desde que le apretó el portalámparas 2 días antes, Naomi encendió el motor por segunda vez. El Trains 406 se arrancó al primer intento, sin humo, sin traqueteo, con esa sonoridad pareja que había tenido la mañana anterior y que ahora, con los filtros limpios y el aceite fresco circulando por el sistema de lubricación, tenía un registro todavía más limpio, más afinado, como si el motor estuviera reconociendo que alguien le había prestado atención. Lo dejó encendido mientras terminaba de limpiar las herramientas del día. Mientras guardaba las llaves y los filtros usados en la bolsa de residuos, pensó en la hermana de Palomino en Ciudad Obregón. El contador no había dado su nombre ni su teléfono, pero Ciudad Obregón estaba a 220 kilómetros de Hermosillo por la Federal 15, la misma carretera que Naomi había recorrido cientos de veces con su padre, la misma carretera que Palomino había recorrido cargado de fundición en el T-800 durante años. Habría una manera de encontrarla, y si la encontraba, habría algo que decirle. No sobre el motor, no sobre el sistema hidráulico, no sobre las 83 páginas, sobre lo que su hermano había construido y lo que ese trabajo significaba para alguien que lo había entendido. Apagó el motor, el galón quedó en silencio. Naomi sacó el reloj del bolsillo del overol y anotó en la libreta la hora de apagado del motor, el tiempo de rodaje en caliente, las observaciones del ciclo de temperatura. Todo en orden, todo documentado, como Palomino le había enseñado sin haberla conocido nunca. La hermana de Rodrigo Palomino Celaya se llamaba Consuelo Palomino de Ibarra y vivía en la colonia residencial del Valle de Ciudad Obregón, en una casa de bloc pintada de amarillo pálido con una bugambilia morada trepando por la barda del frente que se podía ver desde la calle antes de llegar al número. Naomi la encontró a través del registro civil del municipio de Cajeme después de 2 días de gestiones telefónicas, explicando su razón sin adornos. Tenía en su taller un camión que había pertenecido al hermano de la señora y había encontrado algo dentro que la familia necesitaba saber que existía. Fue un sábado por la mañana en su pick-up por la Federal 15, el mismo tramo que había recorrido con su padre tantas veces que conocía cada curva y cada puente de memoria. Salió de Hermosillo a las 6 para llegar antes del calor, con el cuaderno de Palomino envuelto en una tela limpia de taller y guardado en la guantera, porque era un objeto que merecía protección del polvo del camino, aunque técnicamente fuera papel y lámina y no requiriera ningún cuidado especial. El gesto importaba aunque nadie lo viera. Consuelo Palomino tenía 61 años, era 4 años mayor que Rodrigo habría sido, con una cara donde la semejanza familiar era visible en la forma de los pómulos y en la manera de sostener la mandíbula, firme sin ser tensa. Recibió a Naomi en la sala de su casa con café de olla que ya estaba hecho desde antes de que llegara, lo cual decía algo sobre la clase de persona que era. La clase que prepara la bienvenida antes de saber exactamente quién llega, porque la hospitalidad no espera confirmación. Naomi puso el cuaderno envuelto sobre la mesa de centro y lo desenvolvió despacio.
Consuelo no lo tocó de inmediato. Lo miró desde donde estaba sentada con las manos juntas sobre el regazo, con una expresión que no era exactamente sorpresa, sino el reconocimiento de algo que se había preguntado durante años si alguna vez aparecería. Después extendió la mano y pasó los dedos sobre la pasta negra con una suavidad que Naomi entendió sin necesidad de explicación. Era el tacto de alguien que reconoce la letra del título en la portada, porque esa letra la conoce desde la infancia. Rodrigo siempre fue así, dijo Consuelo, desde chico. Si algo no funcionaba como debía, no descansaba hasta entender por qué. No era terquedad. Era que para él dejar algo sin entender era como dejar una pregunta en el aire, y las preguntas en el aire le molestaban de una manera que le costaba explicar. Su papá había sido mecánico también, mecánico de maquinaria agrícola en los valles del Yaqui, y Rodrigo había aprendido con él desde los 12 años. Pero mientras su papá era un mecánico de soluciones prácticas, de lo que sirve y funciona hoy, Rodrigo era de los que pensaban en por qué funciona y cómo podría funcionar mejor. Eso lo llevó a estudiar ingeniería mecánica en el Tecnológico de Ciudad Obregón de noche, trabajando de día en talleres para pagarse la carrera, tardándose 7 años en terminar lo que otros terminaban en 4, sin quejarse nunca porque para él el tiempo invertido en entender algo bien nunca era tiempo perdido. Naomi escuchó sin interrumpir. Había llevado el cuaderno para dárselo a Consuelo, pero ahora entendía que también había llevado algo más sin saberlo, la capacidad de recibir esta historia con la atención que merecía, porque las historias de las personas que trabajan en silencio y mueren sin reconocimiento necesitan ser escuchadas por alguien que entienda el valor de lo que se está describiendo. Y no todo el mundo que llega con buenas intenciones tiene ese entendimiento. Consuelo le contó que cuando Rodrigo supo que el corazón no iba a permitirle seguir en la carretera, su primera preocupación había sido el camión. No el trabajo, no el ingreso, no el futuro, el camión. Le había dicho a ella en una de las llamadas telefónicas de ese periodo, con esa manera directa que tenía de decir las cosas importantes sin dramatismo. Consuelo, ese T800 tiene modificaciones que nadie más conoce. Si llega a un taller sin que yo esté ahí para explicarlas, van a declararlo muerto sin razón. Consuelo le había dicho que hablara con el dueño de la empresa, con Bracamontes, y Rodrigo le había dicho que ya lo había intentado, pero que Bracamontes estaba en ese momento más preocupado por los contratos perdidos que por los detalles técnicos de una unidad. Entonces Rodrigo había hecho lo que hacía siempre cuando el canal directo estaba bloqueado. Había encontrado otro camino. Había escrito el cuaderno, lo había instalado en el compartimento de lámina que él mismo construyó dentro de la cabina y había confiado en que algún día alguien que supiera leer lo encontraría. Algún día, dijo Consuelo, y miró a Naomi de una manera que no necesitaba más palabras. Naomi tomó el café. Afuera, en el jardín delantero de la casa, la bugambilia morada movía sus ramas con el viento templado de la mañana sonorense que llegaba desde el valle. El silencio entre las dos mujeres no era incómodo. Era el silencio de las cosas que ya fueron dichas y que ahora solo necesitan asentarse. Le explicó a Consuelo lo que había encontrado. Le explicó el sistema de las cámaras hidráulicas con el lenguaje que habría usado con cualquier cliente que quisiera entender y no solo escuchar, sin simplificar de más ni complicar de menos, porque Consuelo era la hermana de un ingeniero y merecía la explicación completa. Le explicó la válvula de aguja, los 40 minutos de purga, el arranque al segundo intento. Le explicó lo que el motor sonaba cuando funcionaba bien, esa sonoridad pareja del Trensys 406E que su hermano había pasado años perfeccionando. Consuelo escuchó con los ojos cerrados la parte del arranque, no llorando,
solo escuchando con toda la atención, como si pudiera oír el motor a través de la descripción de Naomi si prestaba suficiente cuidado. Después preguntó qué iba a hacer con el camión. Naomi había pensado en eso durante el camino desde Hermosillo. Había pensado en eso desde la noche en que encendió el motor por primera vez y se quedó sola en el galón escuchándolo. El T-800 era un camión de trabajo pesado en condiciones recuperables, con un motor que funcionaba, con un sistema de modificación que representaba años de ingeniería aplicada. Con los filtros cambiados y los sistemas revisados, el camión podía operar. Era la herramienta que el galón de la colonia Pitic necesitaba para crecer hacia algo más que 2 fosas y un compresor viejo. Era la posibilidad de ofrecer servicio de diagnóstico y mantenimiento a flotillas, de tener una unidad propia con la que demostrar capacidad de trabajo en campo, de construir la reputación que se tarda años en construir a partir de resultados que la gente puede ver y escuchar. Eso le respondió a Consuelo. Le respondió que el camión iba a trabajar, que iba a hacer lo que había sido diseñado para hacer, que el sistema de su hermano iba a seguir funcionando en la ruta para la que había sido construido, porque eso era exactamente lo que el cuaderno pedía en sus 4 líneas finales. Consuelo asintió despacio. Luego dijo algo que Naomi no esperaba. Dijo que Rodrigo tenía un cajón en su cuarto de trabajo, en la casa donde había vivido en Chihuahua. Un cajón que la hermana había vaciado cuando fue a recoger sus cosas después de la muerte. En ese cajón había planos adicionales, hechos en papel mantequilla con estilógrafo, de componentes que Rodrigo había diseñado, pero que no había llegado a fabricar antes de que el corazón le dijera que era suficiente. Planos de una segunda generación del sistema hidráulico, con mejoras que había pensado durante los últimos meses que había pasado en cama, con mejor tiempo, con el cerebro funcionando aunque el cuerpo no pudiera moverse. Los planos seguían en un tubo de cartón en el closet de la recámara de Consuelo porque ella no había sabido qué hacer con ellos y no había tenido corazón para tirarlos. Naomi dejó la taza de café sobre la mesa con un movimiento que fue más despacio de lo normal, porque la mano le respondió con ese ligero retraso que produce la información que necesita un momento para volverse real. Los planos de la segunda generación del sistema de Palomino. Los planos de lo que él había pensado que podía ser mejor todavía. No van a creer lo que sintió en ese momento. Era algo que no cabía del todo en ninguna categoría conocida. No era alegría simple ni emoción fácil de nombrar. Era el peso específico de recibir algo que alguien construyó para el futuro sin saber si el futuro llegaría, y descubrir que el futuro llegó con forma de una mujer de 29 años, con overol azul marino sentada en una sala de Ciudad Obregón, tomando café de olla, un sábado de octubre. Consuelo fue al closet de la recámara y volvió con un tubo de cartón de unos 60 centímetros, cerrado en los extremos con tapones de plástico amarillo que el tiempo había oscurecido. Lo puso sobre la mesa junto al cuaderno. Naomi no lo abrió ahí. No era el momento ni el lugar. Esos planos merecían el galón, la luz del fluorescente, la fosa y las herramientas, el mismo espacio donde el cuaderno había encontrado su utilidad. Se quedó en casa de Consuelo hasta el mediodía. Comieron juntas, con la conversación moviéndose hacia otros temas, hacia la familia de Consuelo, hacia el Valle del Yaqui, hacia el padre de ambas que había muerto joven también, hacia las maneras en que los hijos de mecánicos terminan siendo mecánicos, aunque nadie se los pida. Consuelo preguntó por el padre de Naomi y Naomi le contó la Federal 15, los años de carretera, las descomposturas en el acotamiento, la linterna y el cambio de manos que no tuvo nombre formal, pero que fue el momento en que se decidió todo. Cuando Naomi se levantó para irse, Consuelo la acompañó hasta la pick-up.
En la calle, con el sol de mediodía ya establecido sobre Ciudad Obregón, con esa contundencia sin matices del sol de octubre en el valle, Consuelo le puso una mano en el brazo antes de que subiera. Dijo: Rodrigo no tuvo hijos. Decía que sus hijos eran los motores que dejaba funcionando bien. Le hubiera gustado conocerte. Naomi no respondió con palabras. Puso la mano sobre la de Consuelo un momento, el tiempo suficiente, y subió a la pick-up. Manejó de regreso a Hermosillo por la Federal 15 con el tubo de cartón asegurado en el asiento del copiloto con el cinturón de seguridad, porque era un objeto que merecía no rodar por el piso de la cabina en las curvas. El sol de la tarde le pegaba de frente en el tramo de regreso, con esa luz que aplana el desierto de Sonora y lo vuelve una extensión sin profundidad aparente, donde los cerros del horizonte flotan como recortes de papel. Naomi condujo sin música, con la ventana entreabierta, con el viento caliente del desierto entrando por la ranura y moviéndole el cabello que llevaba recogido sin del todo recogido, como siempre en los días de trabajo largo. Pensó en el galón. Pensó en lo que el T800 iba a significar para el taller cuando empezara a moverse por las calles de Hermosillo, con el nombre del galón en las puertas, un nombre que todavía no había elegido, pero que empezaba a tener forma en algún lugar de la cabeza. Pensó en los planos del tubo de cartón y en lo que significaba tener acceso a la segunda generación del sistema de un ingeniero que había pensado en mejoras desde la cama de hospital. Pensó en las flotillas de camiones que hacían rutas de sierra y desierto en el norte del país, con los mismos problemas de variación térmica que Palomino había identificado en 2007, sin saber que alguien ya había resuelto ese problema y que la solución estaba ahora en manos de una mecánica de la colonia Pitic con un galón sin nombre en la fachada y un compresor viejo y 2 fosas y más conocimiento del que nadie que llegara por primera vez habría podido adivinar. Llegó a Hermosillo cuando el cielo empezaba a tener ese color de las tardes de octubre, el naranja profundo que el polvo de Sonora añade a los atardeceres y que hace que la ciudad parezca hecha de barro caliente. Entró al galón, encendió el fluorescente, puso el tubo de cartón sobre el banco de taller. Antes de abrirlo, fue hasta el cajón donde había guardado el cuaderno de Palomino y lo sacó. Lo puso sobre la fosa, abierto en la última página, con las 4 líneas visibles bajo la luz. Si encontraste este cuaderno es porque el camión llegó a alguien que no sabe de las modificaciones o porque yo ya no pude explicarlas. El motor está bien, el sistema funciona. Solo necesita que alguien lo entienda antes de tocarlo. Cuídalo, RPC. Lo había cuidado, lo había entendido. Y ahora tenía los planos de lo que podía ser todavía mejor. Abrió el tubo de cartón. Los planos de papel mantequilla se desplegaron sobre el banco de trabajo con ese sonido suave que tiene el papel técnico cuando lleva tiempo enrollado y encuentra por fin una superficie plana donde extenderse. La letra del estilógrafo era la misma del cuaderno, pequeña y precisa, con las mismas flechas de referencia y los mismos números entre paréntesis. En la esquina superior derecha del primer plano, con fecha de enero de 2013, 3 semanas antes de morir, Rodrigo Palomino Celaya había escrito una sola línea como título del proyecto: Sistema de compensación térmica de inyección. Segunda generación, para quien llegue. Naomi apoyó las 2 manos sobre el borde del banco de trabajo y miró los planos durante un momento largo, con el motor del T800 quieto a su espalda y el fluorescente encendido sobre su cabeza y el silencio del galón guardando todo lo que estaba pasando ahí sin testigos. Después tomó su libreta pequeña de trabajo, la abrió en una página en blanco y empezó a leer.